10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No dejes que nadie te haga tropezar. Malos en la rueda, muchos te pondrán. Dirán, está loco, no lo va a lograr. Hay una promesa en tu corazón. Todo lo que sientas, hazlo por tu Dios. Él te da las fuerzas para no caer. Te da la victoria, solo ve a vencer. Vive para Dios. Tu corazón vive para Dios. Y tu corazón vive para Dios. Y tu corazón vive para Dios. Y tu corazón vive para. Y tu corazón vive para Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí en Radio Jesús marcando la diferencia en una tarde bastante agradable aquí en Buenos Aires, aquí en San Telmo. Un clima bastante cálido. Estamos por los 20, ¿no? Más o menos. Sí. O subimos, mejor dicho. Ya bajó un poquito. A esta hora ya baja un poquito la temperatura. Pero de todas maneras un día hermoso, soleado. Damos gracias a Dios por el día que Él nos ha hecho vivir. Siempre tenemos que agradecer al Señor por los días que nos permite vivir, ¿sí? Porque Él ha preparado todo, este mundo lo ha hecho para nosotros. Todo lo que está hecho, todo lo creado es para que nosotros, su creación creada a su imagen y semejanza, podamos disfrutar de lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Así que damos gracias al Señor porque estamos una vez más juntos aquí en Radio Jesús marcando la diferencia. ¿Para qué? Bueno, para charlar entre nosotros, hablar la palabra del Señor, escuchar música y darle gracias al Señor de que estamos unidos, de que estamos juntos, de que estamos en un solo pensamiento, un solo corazón, ¿sí? Nosotros estamos viviendo una conducta que es la conducta que nos dirige el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Nuestras conductas no son variadas, nuestras conductas no se simpatizan con diferentes maneras de vivir. La manera de vivir del cristiano es una y es según la voluntad de Dios que está escrito aquí en la Biblia. Y por supuesto que es buena, no solamente para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Siempre el cristiano es y será de bendición. Aquellos que lo reciban, aquellos que contemporicen con los cristianos, se van a dar cuenta que es una persona que lleva paz, por ejemplo. El cristiano es pacífico, pacificador, manso y humilde. El cristiano es eso, es una persona que es agradable, simpática, empática. Eso es un cristiano. Cuando usted ve un cristiano medio que está hablando ahí, bueno, no juzguemos, pero sí tengamos cuidado y veamos bien los cristianos cómo tenemos que presentarnos. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2 versículo 52 que el Señor Jesucristo crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres, ¿sí? Significa
Te soy de utilidad, te soy de paz, te soy de armonía, te soy de misericordia, de consuelo, de ayuda. Te soy. El cristiano es eso al otro, ¿sí? Ahora, debemos hacerlo, debemos serlo, ¿sí? Habrá personas que no les interese, pero bueno, eso es otro tema. Lo importante es que el cristiano sea cristiano, ¿sí? Siempre. Y allí es donde tenemos que mostrar la presencia del Señor en nuestras vidas. Porque la presencia del Señor en nuestras vidas tiene que estar con nosotros. Siempre. Siempre. En Hechos, el primer discurso de Pedro allí, con miles de personas, habló del Señor Jesucristo, por supuesto, porque el mensaje era el Señor Jesucristo y sigue siendo el Señor Jesucristo. Nuestro mensaje es presentar al Señor Jesucristo a los hombres y decirles cómo el Señor Jesucristo logró nuestra salvación y cómo debemos buscarla y mantenerla en nuestras vidas. Y lo que dijo Pedro es que el Señor Jesucristo anduvo por el mundo predicando la palabra, enseñando la palabra, sanando a los hombres, porque Dios estaba con él, dice la palabra. Esa frase tan singular tiene que hacernos vivir de esa manera. El Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo, porque su naturaleza divina se lo permitía. Él es Dios, Él es Dios. Pero si había algo si hay algo de las tantas cosas del Señor Jesucristo que destacar, es que Él siempre mantenía una relación y un respeto y una adoración a su Padre. Él siempre estaba orando. Y todo lo que hacía, decía, lo hago por el que me envió. Aquel que me envió, que es nuestro Dios. Y la presencia de Dios siempre estaba con Él. Entonces damos gracias al Señor porque, bueno, en estos tiempos un cristiano sin la presencia del Señor en su vida se le complica la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces el cristiano quiere ser cristiano y quiere vivir una vida cristiana, pero resulta que la presencia del Señor no está, y a veces no está en la presencia del Señor porque no hay santidad, no hay consagración, no hay dedicación, no hay búsqueda, no hay una relación, por lo cual el cristiano duda muchas veces de si Dios está con él o no está con él. ¿Por qué? Porque no hay una búsqueda genuina, ¿sí? De verdad, en serio. Entonces, todas esas dudas, esas luchas con el pecado, que sí, que no, que lo hago, que no lo hago, que digo, que no lo digo, que estoy con el pecado, no estoy con el pecado, que voy a la iglesia y no voy a la iglesia, que esa tibieza en la que se vive muchas veces el cristianismo no le asegura a la mente y al corazón del cristiano que la presencia de Dios está con él. Eso obviamente lo tenemos que solucionar, ¿sí? Es decir, decidirnos, porque es una cuestión de decisión, porque lo tenemos que tomar nosotros, somos personas con libre albedrío, somos personas con poder de elección, de deducción, miramos y vemos qué es lo que nos conviene, y cuando miramos y vemos qué es lo que nos conviene, nos damos cuenta que lo que nos conviene es el Señor Jesucristo, lo que nos conviene es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo que nos conviene. Entonces, ahí es la elección, ¿no? La elección, la lucha entre la carne, la mente y el Espíritu. El Espíritu siempre va a querer tener una relación permanente, constante con Dios nuestro Padre, y la carne es una lucha con el mundo, con la tentación, con la ambición, con el egoísmo, un montón de cosas en las cuales nosotros tenemos que ir depurando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para ir, como citaba el versículo así en Lucas 2:52, para ir cada día agradando más al Señor, cayendo más en gracia al Señor, y Él va a estar con nosotros, ¿sí? Así que Dios le bendiga mucho. Muy buenas tardes para todos, que el Señor bendiga su casa, sus hijos, su hogar, su persona, que podamos nosotros cuidar nuestra salvación, ¿sí? Porque hay una salvación que tenemos que cuidar, sobre todas las cosas, nuestra salvación, y predicar la salvación, predicar el arrepentimiento.
Porque el arrepentimiento tiene que ver con una decisión y tiene que ver con un cambio de vida. Entonces, prediquemos el arrepentimiento porque esa es la palabra exacta a la cual el Señor apela para decirle al pecador que debe cambiar su vida y que debe dejar de hacer lo malo para poder ser parte del reino de los cielos. Arrepiéntanse, decía el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse ¿de qué? De todos sus pecados, de todas sus rebeliones, de toda su idolatría, de toda su vida manejada por sí mismo y muchas veces con una derrota total. Entonces, bueno, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse y el Señor va a estar con nosotros. Amén. ¿Cómo le va, pastora? ¿Cómo anda? Bendición, Pastor Ernesto, bendiciones para toda la audiencia, todos los que nos están siguiendo ahora y todos los que se van a añadir más adelante. Aquí estamos, la verdad que como usted lo dijo, una tarde espléndida Dios nos ha regalado. Hemos tenido una temperatura más o menos de 21 grados. Casi como primaveral, muy linda, un sol, un cielo totalmente despejado, es como la estamos viendo la pre-primavera. ¿No? ¿No? Bueno, yo en mi, a ver, lo que quería decir es que estoy yo viviendo en la del día de mañana. Mañana tenemos la reunión central de Casa de Dios para los hombres. Entonces, claro, el sol, el cielo y la temperatura, bueno, todo eso me ha causado algo maravilloso. Bueno, perfecto, me alegro. Le ha caído bien entonces. Sí. Bueno, gracias a Dios, gracias al Señor. Bueno, y así estamos viviendo, así que damos gracias a Dios. ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical? ¿Tenemos así para escuchar una canción? Sí, pastor. Y luego leemos la palabra del Señor, ¿sí? Amén. Siempre
musical del pastor Abel Casal. La verdad que bueno, una música, una letra, una garganta, unos instrumentos. Bueno, realmente estamos escuchando un material que el Señor los usa mucho para los jóvenes. Exactamente, damos gracias al Señor porque el Señor se debe presentar, debemos presentarlo delante del Señor con excelencia, ¿sí? Amén. Con excelencia en todo momento. El Señor está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos promete su presencia y nosotros debemos prometerle al Señor lo mejor de nosotros y cada día mejorar para exaltar el nombre del Señor. Por eso siempre decimos, ¿no? La música cristiana ha pegado un salto de excelencia muy importante, siempre que sea para la gloria de Dios, ¿sí? Siempre que sea usada para la gloria de Dios, la música cristiana ha mejorado muchísimo y los cantantes también, por supuesto. Así que damos gracias al Señor por ello. Vamos a leer la palabra del Señor, ¿qué le parece? Amén. Leemos la palabra del Señor. Dice así en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Sí. Sí. Dice así el título ahí en su Biblia, así en la Reina Valera, Sí. en 60. Dice, la presencia de Dios prometida. Dios promete su presencia, por supuesto. Dios lo promete. Pero hubo allí, tuvo que arreglar algunas cositas. El pueblo había salido de Egipto, el Señor lo había sacado de Egipto con prodigios y milagros, se abrió el mar y pasaron por el medio. Y la verdad, una maravilla, una cosa impensada en la cabeza de cualquier persona que Dios iba a hacer eso. No porque dudase de Dios, sino porque no se les hubiese ocurrido ni a ellos ni a nosotros que sucediera eso, ¿no? Que tuvieran, como dice la palabra, el muro de agua de un lado y el muro de agua del otro lado. Entonces, y otras maravillas más, el Señor los sacó y bueno, salieron y caminaron por el desierto para ir hacia la tierra prometida. Y ellos necesitaban, porque recuerden ustedes que ellos eran un pueblo que habían estado muchísimos años como esclavos allí en Egipto, muchísimos años, muchos. Cambiaron las élites de los faraones y ellos seguían siendo esclavos. Entonces, cuando el Señor los saca, ellos eran un pueblo que todo era nuevo, ¿sí? Todo era, cada paso que daban, cada día que vivían, sus vidas presenciaban cosas nuevas y experimentaban cosas nuevas y muchas veces las reacciones de ellos no eran las correctas. Entonces, aquí en el capítulo 33 de Éxodo, Dios promete su presencia y dice así, vamos a leer un poquito, es un poquito largo, pero lo vamos a leer, ¿sí? Y entendamos la palabra del Señor. Le dice el Señor a Moisés, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Había una promesa, por eso se llama tierra prometida, porque había una promesa que los patriarcas habían recibido, que esa tierra era para ellos y su pueblo. Entonces, le recuerda el Señor a Moisés, esta tierra es la tierra que yo les prometí a tus padres y se le va a dar en ese tiempo, en ese transcurso, en ese ir cruzando el desierto. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré afuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, todos pueblos idólatras, paganos, todos pueblos lejos de Dios. No conocían a Dios, tampoco querían conocerlo, y vivían según sus sentimientos, según sus pensamientos, según sus instintos, pueblos que no reconocían en Dios alguien que pudiera dirigir sus vidas. Entonces Dios los había desechado. Sí. Porque acá dice, yo los voy a echar, afuera los voy a echar. Wow. A ellos. Entonces, y dice el versículo 3,
a la tierra que fluye leche y miel. Una promesa, digamos, que tiene que ver con cosas concretas, ¿no? Leche, miel, significa abundancia, significa buen alimento, significa algo rico, significa algo que... ¿A quién no toma leche? ¿Quién no come miel? Es decir, algo que significa que van a tener alimentos y van a pasarla bien. Entonces, pero, dice el versículo 3, yo no voy a subir con ustedes porque ustedes son un pueblo muy terco, muy caprichoso. Dice así. Entonces, tengo miedo, fíjense lo que el Señor le dice, tengo cierto cuidado de no ir con ustedes, porque si ustedes permanecen en esa tesitura, en esa personalidad terca, caprichosa, quejosa permanentemente, tengo miedo que un día me enoje mal y los destruya. ¡Wow! Eso dice el Señor. Acá. Lo dice de esta manera. Dice, a la tierra que fluye el cielo, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, caprichoso, terco, como dije recién, ¿no? ¿Los cristianos? Sí, los cristianos. Y entonces le dice, no sea que yo te consuma en el camino. O sea, es raro. Que no sea que el Señor se enoje en un momento mal y lo destruya en un momento de enojo, porque el Señor se enoja. La ira del Señor cuando llegamos a un límite de capricho, de pecado, ¿cómo? Los cristianos no son caprichosos, ¿no? Los cristianos. Yo tengo una gran, debilidad por los cristianos. Para mí los cristianos son personas realmente valiosas y valientes porque están peleando la batalla contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo, e incluso contra su misma carne. Pablo ya lo decía, este cuerpo que habito me molesta porque me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. ¿Sí? Había una lucha de Pablo con su cuerpo y hay una lucha nuestra también, los que vivimos en este mundo, con el pecado, con el mundo, la tentación, todo eso. Los deleites mundanos, entonces hay una lucha permanente que es lógica que la tengamos, pero ya el hecho de presentarse a la lucha ya es, y perdónenme, pero esto me pasa a mí, ya es digno de admiración que una persona diga, yo voy a luchar para agradar al Señor. Ya que lo diga, para mí es una persona especial. ¿Por qué? Porque evidentemente quiere amar al Señor y quiere agradar al Señor, quiere caerle bien, quiere caer en gracia delante de Dios. Entonces ya es valioso. Por eso yo siempre digo, yo no me gusta que se hable mal de los cristianos, o que los mismos cristianos hablemos mal de los cristianos. No está bien, porque debemos reconocer en nuestro hermano su lucha, sus problemas y todo, y además Satanás y el mundo y la tentación. Entonces es como mucho a veces para un cristiano todo esto, y encima Satanás darle todo el tiempo. Entonces hay que reconocer en los cristianos esa valentía, esa decisión de ser cristianos, porque hay que ser cristianos acá. Ser cristianos adentro de la iglesia, 2 horitas dentro de una iglesia donde somos todos iguales, pensamos nos queremos, nos amamos, el amor rebota por todos lados, nos queremos, amamos al Señor, lo adoramos, lo alabamos, pero cuando salimos de la iglesia nos encontramos con el mundo, con la tentación, con Satanás, con los problemas, con la casa, con el trabajo, con el dinero, con esto, con el otro. Y no digo que sea imposible, digo, no es fácil. No es fácil la vida de un cristiano. Pero sí sabemos que estamos con el Señor en nuestras vidas. Pero en este caso, el Señor le dice esto a Moisés. Está todo bien, yo les voy a dar la tierra que les prometí, pero ustedes vayan. Ustedes vayan por acá que van bien, pero yo no voy a ir con ustedes, porque si yo voy y ustedes se siguen portando tan mal como se están portando, yo los voy a destruir. Ya aquella vez el Señor les decía esto, ¿no? Y oyendo el pueblo lo que Dios le decía a Moisés, se pusieron tristes. Se pusieron tristes.
Y muchas veces nosotros debemos escuchar la voz del Señor y reconocer que estamos faltos delante de su presencia. Y eso no nos tiene que poner ni apáticos ni tristes, sino que nos tiene tiene que nacer de nosotros la valentía, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, la valentía, ser más que vencedores, como dice la palabra, todos versículos que a nosotros nos elevan para que entendamos que no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero este pueblo, como dije antes, experimentaban las cosas en el momento y ellos iban camino y se habían puesto todas sus joyas porque sucedía que cuando Moisés hablaba con el Señor, allí en la tienda donde estaba el tabernáculo, bajaba la nube y en la tienda estaba solamente Moisés y el Señor, o el Señor y Moisés, y hablaban, ¿sí? Hablaban. En la tienda estaba cuidando Josué, que era el servidor de Moisés, y hablaron. Entonces Moisés, en todo el siguiente relato, en el capítulo 33, él le insiste al Señor y le pide al Señor que por favor su presencia no se vaya de ellos, porque él le había dicho: yo no voy a ir con ustedes. En el versículo 3 del capítulo 33 de Éxodo, el Señor le dice: ustedes vayan, pero yo no voy a ir con ustedes. Triste, ¿no? Fíjense que a nosotros nos diga el Espíritu Santo: ustedes vayan, pero yo no voy a ir con ustedes, porque la verdad, y no nos pondríamos muy felices. Es más, sentiríamos un desamparo, sentiríamos un estoy solo en esta lucha, ¿sí? Pero gracias al Señor que nos prometió su presencia. Entonces, ellos sintieron un shock fue para el pueblo, que se habían vestido con sus joyas para estar allí, porque cuando Moisés entraba al tabernáculo para hablar con el Señor, ellos cada uno se paraban sobre la puerta de su tienda, todas las tiendas del pueblo de Israel, se paraban mirando hacia donde estaba el tabernáculo y vestían sus joyas, porque estaba el Señor allí, entonces se ponían sus joyas. Ustedes recuerdan que cuando ellos salen de Egipto, los israelitas le piden a los egipcios, sus vecinos, para quienes trabajaban, joyas. Y ellos le dieron joyas. Y esas joyas, ellos se ataviaban con esas joyas para honrar la presencia del Señor. Pero cuando se enteran que Dios no va a ir con ellos, y es más, el Señor le dice en el versículo 4, que oyendo el pueblo esta mala noticia, porque era una mala noticia, imagínense, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, sus joyas. Entonces el Señor le dice a Moisés: ustedes son pueblos caprichosos, duros de cerviz, son desobedientes. En un momento subiré en medio de ustedes y los voy a consumir, o sea, los voy a matar. Ahora quítense sus joyas para que yo sepa lo que te he de hacer. O sea, ellos quisieron, como muchas veces nos sucede a nosotros los cristianos, queremos mostrarle al Señor lo mejor de nosotros. Pero el Señor mira el corazón, y mira nuestra mente, mira nuestra alma, y mira las intenciones. Y ellos estaban en esa situación de mostrarse bien delante del Señor, que el Señor vea qué lindos que estaban. Pero cuando reciben la mala noticia, además de recibir la mala noticia, dicen: sáquense sus joyas, dice. Sáquense ahora sus joyas, sus atavíos, dice el versículo 5, el último párrafo, para que yo sepa lo que les voy a hacer. ¡Chan! Dijeron: acá fuimos. El Señor se enojó. Acá nos impresionó el Señor por sus joyas, por sus atavíos, por sus vestidos, por sus cosas lindas. El Señor nos impresiona por cosas que nosotros podemos hacer o querramos mostrarle.
El Señor se impresiona por lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, nuestra alma. Ya lo dijo aquella vez cuando miró a Jesús y le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos tener esa, a ver si se me permite la palabra, esa ambición de que el Señor diga de nosotros, Juancito, Carlito, Ricardito, es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, porque el Señor mira el corazón. No mira mis talentos, o no mira mi vestimenta, o no mira mis títulos. No, el Señor mira el corazón. Todo lo que dije es necesario, mis talentos, mis títulos, ¿sí? Mi buena presencia para la gloria de Dios. Pero lo más importante de todo eso es el corazón, nuestro corazón. Que no seamos duros de servir, caprichosos, enojones, malos, que estamos siempre quejándonos delante de la presencia del Señor. Que eso es lo que hacía el pueblo, se quejaba permanentemente. Eran cosas, no se contentaban con nada. Siempre un pueblo que iba caminando y yendo, pero refunfuñando. Bien como esos chicos que van detrás del papá y van llorando, gritando, pataleando, no quieren ir, pero tienen que ir porque va el papá adelante, la mamá, entonces tienen que ir, si no se pierden. Entonces, pero no van felices y contentos, van enojados, e incluso hasta se pelean entre ellos. A veces el pueblo cristiano es así. Es un pueblo que, si bien conoce la palabra y sabe lo que tiene que hacer, pero hay peleas entre nosotros. No vamos felices, no estamos contentos, no estamos unánimes. Entonces, y el Señor lo ve. Y el Señor veía a este pueblo, que estaban muy lindos, muy lindo vestido, lindas cosas, pero Él le dijo, sáquense todas esas cosas y vístanse de luto para ver qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que voy a hacer con ustedes. Entonces, claro, había alguien necesario allí que se llamaba Moisés, que era el líder del pueblo, y que Moisés lo llevaba, según la voluntad del Señor, lo llevaba por donde el Señor decía, y ellos amaban mucho a Moisés. Moisés era un hombre muy tranquilo, pacificador. Era un hombre, no era un hombre de esos que vemos ahora, que te quieren convencer a los gritos, los zapateos, que vos tenés que ser cristiano, ser esto, ser el otro, y que si no, papá, te amenazas. Moisés era un hombre tranquilo, manso. El hombre más manso que hubo y habrá en la tierra fue Moisés. Y con una paciencia para con el pueblo, y con una humildad, y poniendo su vida incluso en peligro delante de la presencia del Señor, porque él pedía y requería e insistía que Dios tenga misericordia del pueblo. Y él lograba, gracias a esa intercesión, que Dios se aplacara y tuviera misericordia del pueblo. Eso está bueno. Acá le dice, por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 33, ahora pues, le dice Moisés al Señor, ¿no? Le dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Le dice, ¿no? Siempre buscando la misericordia del Señor y siempre buscando también la bendición para el pueblo. ¿Qué es lo que todo líder cristiano tiene que hacer delante de la presencia del Señor? Buscar la misericordia del Señor en oración, buscar la misericordia del Señor permanentemente y pedir la bendición y la misericordia para su pueblo, para sus hermanos, para los cristianos, los creyentes. Misericordia. Que el Señor nos perdone, nos dé nuevas oportunidades, que el Señor no se vaya de nosotros. Y en el versículo 14 el Señor le dice a Moisés, le dice, en el versículo 14 le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Moisés todavía estaba con su pensamiento en todo el pueblo, no solo en él, porque el Señor le dice,
a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso, a él solo. Para él era la promesa. Pero Moisés incluye, en ese pedido que él está haciendo al Señor, incluye al pueblo. Y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía, como vos lo sabés y como yo lo sé, que sin la presencia del Señor y la podemos pasar muy mal. Porque hay muchos enemigos que quieren destruirnos. Y hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo lo va a lograr, nos va a devorar, nos va a matar, nos va a destruir. Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente buscando la presencia del Señor en nuestras vidas, para que el Señor nos libre de todo mal. Escuchemos una canción y seguimos el relato, que es interesante porque nos ayuda mucho a entender también nuestra relación hoy actual con nuestro Dios. ¿Qué les parece? Escuchemos una canción y volvemos. Tú no sabes lo que estás haciendo, una vida tú estás consumiendo. Tú te piensas que es solo un juego, tú no sabes que eso es fuego. Tú no sabes lo que estás haciendo, una vida tú estás consumiendo. Tú te piensas que es solo un juego, pues tú no sabes que eso es fuego. Tú no sabes lo que estás haciendo, una vida tú estás consumiendo. Tú te piensas que es solo un juego, pues tú no sabes que eso es fuego. Suena el despertador, empieza mi pesadilla, aunque no dejo de intentarlo, el sol para mí no brilla. Me siento utilizado, consumido como una colilla, el bullying me ahoga, estoy buscando la orilla. No tengo ganas de nada, siento que desaparezco, estoy pagando este precio, pienso que no lo merezco. Me insultan, se ríen y también me amenazan, sin yo hacerles nada. Somos lobos de casa, mi mundo se derrumba. Mi madre quiere ayudarme, me hundo en la soledad. No quiero despertarme, cuando llego al colegio siento que piso el infierno. Necesito de Dios, de su amor eterno. No más bullying, no basta ya. Y no más bullying, vamos despierta ya. No más bullying, no basta ya. Y no más bullying, vamos despierta ya. Y no más bullying, no basta ya. Y no más bullying, vamos despierta ya. Y no más bullying, no basta ya. Y no más bullying, vamos despierta ya. Y es que el bullying no está de moda, es una plaga que a cualquiera le incomoda. Cansados estamos de tanta violencia, desde pequeños los niños luchan por supervivencia. Muchos colegios con semillas de maldad, es como un cuento que no quiere acabar. Somos todos culpables de esta realidad, los valores se pierden en nuestra sociedad. Son los más indefensos los que padecen dolor, mientras tú miras tu ombligo, ellos no tienen defensor. El culpable del bullying no es solo el agresor, sino el que participa también como espectador. No más bullying, no basta ya. Y no más bullying, vamos despierta ya. Y no más bullying, no basta ya. Y no más bullying, vamos despierta ya. Y no más bullying, no basta ya. Y no más bullying, vamos despierta ya. Y no más bullying, no basta ya. Y no más bullying, vamos despierta ya. Estos fueron Hugo Free, Lady Antuja, D&D Doctor, creando conciencia, porque nuestra sociedad necesita valores. Alto Calibre Music, Stop Bullying. ¡Wow! ¡Qué canción! ¡Qué canción, ¿no? ¡Qué canción hermosa! Y qué llamado a la concientización, a que terminemos y no permitamos el bullying, ¿sí? La burla hacia el otro por su diferencia.
¿sí? Porque pues, es muy alto, porque es muy bajo, porque es muy gordito, porque es muy flaquito, porque es de un color o es de otro color, o porque viene de otro país o lo que fuere. Basta ya de eso, porque eso lastima y hiere mucho a la persona. Podemos destruir una persona cuando la hacemos objeto de burla, hacemos objeto de desprecio, destruimos a las personas en su interior. ¿Sí? Parece que no, pero la persona se va destruyendo de a poco, porque ve el desprecio, ve lo malo, ve que nadie lo quiere. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo los cristianos, el tema del bullying. ¿Sí? Para nosotros sabemos que delante del Señor somos todos iguales, todos somos iguales delante del Señor. Por eso es que tenemos que defender a las personas que son objetos de burla, de bullying, que son personas que están sufriendo. Son niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Tenemos que defender y mostrar misericordia. ¿Amén? Muy linda canción, muy linda canción. Lady Andújar y David Oreste son quienes trabajan en estos temas muy bonitos allí en España, y nos lo mandan a nosotros para que lo pasemos y lo compartamos con ustedes. Así que damos gracias a Dios por ello. ¿Sí? En el versículo 16 de Éxodo capítulo 33 seguimos el relato, y acá Moisés le dice al Señor: bueno, sí, vos vas a ir conmigo y me vas a dar descanso, gracias Señor, pero tu promesa o tu palabra de no ir con el pueblo sigue en pie. Entonces le pregunta y le dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, incluyendo al pueblo? Otra vez Moisés incluye al pueblo nuevamente en su pedido, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, ¿en qué se va a notar la diferencia si vos no venís con nosotros? ¿En qué se va a notar la diferencia de que nosotros somos diferentes al resto del mundo? Eso es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y lo hace una persona que ama a su pueblo de corazón, ama a sus hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de mi vida si no está Dios en mí? ¿Cuál es la diferencia? Voy a ser igual que cualquier otro. Porque si Dios no está con nosotros, el que va a ocupar el lugar ese va a ser el diablo, Satanás. Y el pecado, y la tentación, y los vicios, y los deleites. Y vamos a formar parte de este mundo que es pecador y que desagrada a Dios. Entonces debemos asegurarnos nosotros y nuestros hermanos, nuestra iglesia, asegurarnos nosotros la presencia del Señor, porque eso va a mostrar la diferencia. Hay una diferencia que mostrar, por supuesto. ¿Cómo? Teniendo al Señor en nuestras vidas. ¿Sí? No porque nosotros seamos mejores, o porque hablemos de tal manera, o porque nos vistamos de tal manera, o porque vayamos las 3 reuniones por semana a la iglesia, o porque estudiemos la Biblia. ¿Sí? La diferencia que hay en nosotros es que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y eso nos hace diferentes. Diferentes para bien, para hacerle el bien a nuestro prójimo, para mostrarle amor a nuestro prójimo, para mostrarle misericordia, para llevarlos a los pies del Señor Jesucristo. Pero todo eso lo logramos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no, no vamos a poder. Y eso es lo que Moisés le estaba diciendo: Señor, ¿y cuál va a ser la diferencia de que nosotros somos tu pueblo si vos no venís con nosotros? Moisés tenía esas conversaciones con el Señor que si estaríamos cualquiera de nosotros se nos pondría los pelos de punta, ¿no? Estar delante del Señor y hablarle y decirle y pedirle e insistirle, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Ninguna. Vamos a ser igual que cualquiera de estos que andan por ahí. Entonces no queremos eso, queremos que vengas con nosotros, queremos contar con tu presencia. Entonces el Señor le dice, el Señor se arrepiente y le dice, en el versículo 17, Dios le dice a Moisés: también haré esto que has dicho, le dice. También voy a hacer esto que dijiste, que me pediste. Porque vos sos mi amigo, porque te amo, porque siempre charlamos, porque estamos juntos. Eran amigos. Moisés y el Señor eran amigos.
muy amigos. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Logró Moisés, con sus ruegos y tocando el corazón del Señor, y cayendo en gracia delante de Dios por ese, por ese desprendimiento de egoísmo que muchas veces el ser humano tiene, logró que el Señor no cumpliera esa promesa de no ir con el pueblo, sino que siguió el Señor con el pueblo. Siguió el Señor con el pueblo porque Moisés le rogó. Se despojó de todo interés personal. Porque fíjense, Dios le había dicho a Moisés, yo voy a estar con vos siempre y te voy a bendecir siempre, con vos. Pero a esta gente, la verdad que ya me tienen cansado. ¿Sí? Son malos, son caprichosos, son pecadores, son quejosos, no hay manera de que la cuestión cambie. Entonces, Moisés insistía por el pueblo, aún a peligro de que Dios se cansara y dijera, bueno, vos también, quédate, ya que tanto te importa tu pueblo, quédate con tu pueblo, yo no voy con ustedes porque son muy pecadores, che. Entonces, el Señor le dice, bueno, como lo amaba tanto a Moisés, porque conocía el corazón de Moisés. Todos los grandes, para nosotros, los grandes hombres de la Biblia, tenían una condición que era muy peculiar en cada uno de ellos. Amaban a Dios. Todos los grandes hombres de la Biblia tenían esa condición. Amaban a Dios. A pesar de sus errores, sus equivocaciones, sus caídas, sus levantadas, amaban a Dios. Y Dios conocía esos corazones. Entonces, lo que va a cambiar tu vida, lo que va a hacer de vos una persona destacable en el servicio al Señor y en el servicio a tu prójimo, es el amor. El amor a Dios. Porque fíjense, el Señor Jesucristo dijo, todos los mandamientos se resumen en dos. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo cual hace eso la llave para que la bendición del cielo caiga sobre nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener eso como una condición permanente. Amar a Dios, buscar agradar a Dios. Y eso va a generar que Dios vea nuestro corazón y que Él abra el cielo y derrame bendición sobre nosotros y sobre nuestro pueblo. ¿Sí? Así que es una condición muy, muy importante. Y Moisés la tenía. Moisés amaba a Dios. Amaba a Dios y amaba a su pueblo. Entonces, por cuanto has hallado gracia a mí en mis ojos, le dice en el versículo 17, y te he conocido por tu nombre, también voy a hacer lo que me pedís. ¿Y qué era lo que le estaba pidiendo Moisés? Que Dios no se alejara de su pueblo. Amén. Entonces Dios le promete, está bien, porque te conozco, sé quién sos, conozco tu sentimiento, conozco tu corazón, voy a hacer lo que me pediste, voy a seguir con ustedes. Fíjense, lo que logra un corazón que ama a Dios. Que todo un pueblo sea salvo. Todo un pueblo. Era una tribu, eran ellos, vivían de una manera, se estaban formando como nación, el Señor ya le estaba dando las leyes, ellos estaban involucrados en cuanto a los derechos, a la justicia y todo eso, pero al mismo tiempo eran quejosos, eran atrevidos, querían, venían de un pueblo que era, que el pueblo egipcio era, digamos, un pueblo muy, muy carnal, muy material. Ellos mostraban sus riquezas, sus grandezas, para que todo el mundo se... mirá, hasta hoy en día las pirámides egipcias son admiradas, mirá lo que hacían, ¿no? Pero al Señor eso no le interesa.
Pero ellos traían esa costumbre, entonces se ponían joyas y sus mejores vestidos y se presentaban ante el tabernáculo y decían, acá está tu pueblo, Señor. Pero el Señor miraba el corazón. Y cuando miró el corazón de cada uno de ellos, dijo, yo con ustedes no voy. Yo con ustedes no voy. Vayan a donde yo les envío, pero yo con ustedes no voy. Moisés logró, gracias a sus ruegos, a su pedido, a su sencillez, a un corazón sincero, logró que Dios revirtiera su decisión y siguiera con el pueblo camino a la tierra prometida. Hermanos, ¿qué nos enseña esta historia tan interesante, o este pedacito de la historia tan interesante? Es que nosotros, el pueblo de Dios, debemos agradar al Señor de corazón. De corazón. Teniendo los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, teniendo las virtudes del cristianismo en nuestras vidas. ¿Cuáles son las virtudes? Las que están allí en Mateo capítulo 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Sí? Ser pacificadores, ser personas que busquemos la armonía, la paz, la tranquilidad, busquemos y promulguemos eso, ser personas que busquemos la salvación de otros, ¿sí? Que otros puedan gustar la presencia del Señor. El Señor está con nosotros, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios, porque aquella vez el Señor se arrepintió de su decisión de abandonar al pueblo y siguió acompañándolos. Y porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, el Señor permite que hoy nosotros podamos dirigirnos a Él cara a cara, ¿sí? Sin intermediarios, sin ninguna figura, sin ninguna imagen, sin ningún nada. Nosotros nos arrodillamos en casa, en la habitación o en el lugar donde estamos, donde sea, y allí podamos orar, hablar con Dios, y Él nos escucha. Y Él nos escucha, porque Él nos ama. De eso no nos cabe duda. La duda es si nosotros le amamos a Él. Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrarle al Señor que le amamos. Y cuando le demostramos al Señor que le amamos, como hizo Moisés, Él va con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra. Pero tenemos que mostrarle al Señor que lo amamos. Entonces Él va a ir con nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Escuchamos otra canción, puede ser? Amén, pastor. Gracias. Tú
estoy aquí. Qué buen tema, Qué buen pastor, tema. para terminar la semana, ¿no? La verdad que, bueno, nunca, Nunca, exactamente. Nunca vamos a ser tratados o escuchados como lo hace nuestro Dios. ¿Cómo le pasó a Moisés? Moisés sabía con quién tenía que hablar. Moisés no se juntaba con los ancianos, con los líderes de cada tribu, y ahí, che, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con otro? No, él iba a la fuente, a Dios. Es donde nosotros tenemos que hacer, es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras vidas. ¿Sí? Muchas veces buscamos que algún pastor, algún apóstol ore por nosotros, nos ponga la mano encima y que caigamos y hagamos toda la cosa ahí, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos que hacer es encerrarnos en nuestra habitación y así, cara a cara con el Señor. Sinceros, verdaderos, lo que somos. Y el Señor va a mirar nuestro corazón y nos va a bendecir. Porque Moisés logra que el Señor continúe acompañando al pueblo. Pero el Señor le dice algo. En el versículo 19 le dice, yo haré pasar, porque Moisés quería verlo al Señor. Entonces le dice, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y le dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, Moisés consiguió que el Señor lo acompañara, lo siguiera con su pueblo, pero el Señor le dijo, mira que yo voy a tener misericordia de quien yo crea y quiera tener misericordia. Voy a ser clemente con quien yo crea y quiera ser clemente. O sea, no voy a cerrar mis ojos o a no escuchar o no ver cosas que no son agradables. El Señor nos acompaña, por supuesto que sí, pero ojo, el Señor ve todo. El Señor lo ve y lo escucha todo. Entonces, podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar cumpliendo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestra presencia, con nuestro servicio en algo que hagamos en la iglesia, podemos estar haciendo todo y el Señor está en la iglesia y bendice. Pero, ojo, el Señor está mirando nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestra misericordia, nuestros frutos, nuestras virtudes, porque fuimos llamados para eso. Porque el Señor Jesucristo, allá en el Apocalipsis, dice que Él va a juzgar nuestras obras. ¿Sí? Hay muchos cristianos que creen que no importa las obras, porque en realidad el Señor logró nuestra salvación. Claro que sí, somos salvos. Pero el Señor va a juzgar, dice Apocalipsis, va a juzgar nuestras obras. ¿Cuál va a ser el tratamiento de ese acto de juzgar nuestras obras? ¿A qué va a llegar después el Señor con respecto a eso? Eso corresponde al Señor, no a nosotros. Nosotros no condenamos a nadie. Todo lo contrario, nosotros buscamos la salvación de todos. Y la nuestra, por supuesto. Por eso dice el Señor, cuiden vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos perderla. Porque el Señor dice, si se portan bien, yo no voy a borrar sus nombres del libro de la vida. Pero si se portan mal, ergo va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Así que seamos fieles hasta el último. Seamos fieles y leales al Señor. Pase lo que pase, nosotros agarrados de la mano del Señor. Amén. Amén. Oramos, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Muchas gracias, Padre Santo, por este tiempo, este momento que tú nos has dado para escuchar tu palabra, para estar contigo, escuchar, Señor, nuestras alabanzas hacia ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Gracias porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia viene con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y en nuestro alrededor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos cuidas siempre. Tus promesas son sí, son amén, y nosotros las aceptamos con toda bendición, Señor, de tu parte, y te damos gracias por estar con nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Bendice a todos mis hermanos, mis amigos, mis compañeros, mi familia, Señor. Bendice, están en tus manos.
y a la familia de todos tus hijos también, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Vamos a escuchar los anuncios. ¿Tenemos anuncios? Sí, pastor, Bueno. como siempre, mañana sábado tenemos la reunión en Casa de Dios para los hombres, la cual también siempre compartimos en Radio Jesús, marcando la diferencia. A partir de las 20 horas de aquí, de Argentina, empieza una reunión online que tenemos desde aquí, escuchando alabanza, adoración, oramos, así que bueno, estén atentos, están todos invitados desde a donde se encuentran. Este lunes en Radio Jesús, marcando la diferencia, hemos subido un material que es el programa de la editorial del lunes. Tuvimos el privilegio y la bendición de que nos haya dejado un mensaje la pastora Mariana Climent. Amén. Así que bueno, estamos pero muy agradecidos. Señor. Este lunes vamos a compartir también en la editorial del lunes a partir de las 12:30 horas la reflexión que nos deja la sierva de Dios, cantante cristiana Nadina Fernández. Perfecto. El jueves hemos subido también el material que nos deja siempre la educadora Lina Ortega. Este sábado hemos seguido el tema sobre el adulterio, que era con sus consecuencias, y este jueves hemos subido sanando las heridas del adulterio. También. Otro tema bueno, sumamente interesante, importante para poder seguir avanzando, porque muchas veces el pecado, el dolor, las heridas, las consecuencias permanecen en el corazón y en la mente de las personas y no pueden superarlo. Porque no es fácil, obviamente, no es fácil. Entonces, lo importante es que además de ver las cosas, podamos superarlas y tengamos misericordia y podamos perdonar o dar oportunidad, decir que el Señor nos ayude a todo esto, porque es importante. Amén. Sí. Bueno, y este jueves a las 12:30 horas, también de Vientre Seguro, con la educadora Lina Ortega, vamos a estar compartiendo la conexión con Dios desde el vientre. Así que bueno, es un tema muy lindo también, la conexión con Dios desde el vientre. Y martes y viernes, sí, de Vientre Seguro. Y todos los martes y viernes a partir de las 20 horas, desde aquí de Argentina, Primera Ley con la conducción de nuestro amado pastor Ernesto Fernández. Están todos invitados también para unirse a nuestro Instagram, que es porque no me acuerdo bien, qué vergüenza, es porque es distinto. Vamos a empezar por YouTube. El canal de YouTube es Iglesia Casa de Dios para los Hombres. Hay que entrar en YouTube y buscar esa página. Claro, está la información también en Casa de Dios. Ok, en la página de Facebook. Claro. Y también tenemos en Instagram, en Casa de Dios, es todo minúscula, C de Dios SPL Hombres, que es Casa de Dios para los Hombres. Eso también repito. Está la información en Facebook. En Facebook. Perfecto. C de Dios PL Hombres. Ese es en Instagram. Ajá. También estamos con YouTube. Nuestro canal es Radio Jesús Marcando la Diferencia, que también nos pueden estar siguiendo desde ahí. Quedan también así grabadas los programas. Los programas. Perfecto, bueno, ¿algo más? No, me parece que no. Bueno, no me perfecto. permite. Damos gracias al Señor porque nos permite servirle, y de todas maneras gracias también a estas redes sociales con las cuales podemos
trabajar también y desde allí poder seguir predicando, enseñando, cantando, llevando la palabra. Interesante. Que el Señor nos ayude a todos a poder saber, aprender a manejarlas para que podamos ser de bendición para otros y seguir predicando. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego de toda esta historia que Moisés tuvo con el Señor y la oración y lo que logró del Señor, el Señor renovó su pacto con el pueblo. En el capítulo 34 de Éxodo habla del pacto renovado, cómo lo hizo con las tablas de la ley. Así que si te interesa puedes seguir leyendo la historia porque es muy muy interesante y nos enseña muchísimo. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Dios les bendiga mucho, pastora, gracias por todo. Yo sé que es para la gloria del Señor. Y nos estamos viendo entonces el día viernes. Amén. No, el día martes. Martes. Hoy es viernes. El día martes nuevamente aquí en Radio Jesús Marcando la Diferencia. Pero recuerden que mañana, sábado, tenemos reunión general de adoración al Señor en Casa de Dios para los Hombres. Usted busque allí en Facebook, Casa de Dios para los Hombres, lo va a encontrar. Y a las 20 se junta con nosotros y juntos adoramos al Señor. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Hasta la próxima. Bendiciones. Dedicando tu victoria a Él, vencer con los puños en lo alto y un grito de victoria a Él, vencer es el destino que tú tienes. Dedicando tu victoria a Él, vencer con los puños en lo alto y un grito de victoria a Él. Tu corazón vive para Dios, y tu corazón vive para Dios, y tu corazón vive para, y tu corazón vive para, y tu corazón vive para Dios.